que yo he dicho que abrirse tantos frentes en una guerra es muy difícil. Actualmente China juega un rol, aunque no esté involucrada, ese papel de, entre comillas, pacificador o neutral en la guerra, apoyando tras cortinas a Rusia, obviamente, porque tiene una competencia con Occidente desde hace muchos años, tanto a nivel de mercado como a nivel militar. Son las tres potencias principales. También Corea del Norte, que es un enemigo anunciado, obviamente, histórico de Estados Unidos. Eso viene desde que Estados Unidos apoyara a Corea del Sur luego de la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética apoyara a Corea del Norte, uno representado por el capitalismo y uno por el comunismo. Esas dos naciones quedaron enemigas históricamente. Es la frontera más vigilada del mundo, la frontera de las dos Coreas, y una representada por Rusia y Estados Unidos. Actualmente todavía siguen esas relaciones vigentes. Corea del Sur se ha desarrollado de una manera estratosférica, es uno de los países tecnológicos que más avanzado. Corea del Norte se ha quedado aislada, un parecido a Cuba, el asunto del comunismo y de todos los bloqueos que vienen desde Estados Unidos. Actualmente, en la guerra que se está viviendo en Ucrania y Rusia, se estima que se va a prolongar probablemente hasta finales de este año. Se ha hablado de que cediendo algunos terrenos Ucrania podría bajar la tensión, pero Zelensky ha dicho que no va a ceder ni un centímetro, aunque ya se ha visto obligado. Ya se ha visto obligado por la artillería rusa, por las relaciones que tiene Rusia con Bielorrusia, ahora los Wagner, que son mercenarios, que están mandando como carne de cañón a prisioneros, reclutándolos, entrenándolos y mandándolos al frente de batalla. Suena inhumano, pero esto incluso le sirve económicamente, aunque suene así, le sirve económicamente a esos países esa eliminación de esos prisioneros para dejar de mantenerlos incluso. Así es la guerra. Escribía un general americano luego de la Segunda Guerra Mundial que las vidas humanas, la guerra es el ascenso económico de pocos a costa de la vida de muchos. A costa de la vida. Esas personas que se enriquecen en las guerras, como se están enriqueciendo muchísimas personas. Estados Unidos está del lado, vamos a decir, del héroe. ¿Cómo tú lo ves desde aquí? No, Estados Unidos es un héroe, está defendiendo al ucraniano. Sí, porque los rusos son malvados. Estados Unidos le está vendiendo el gas 10 veces más caro a Europa que lo que se lo vendía a Rusia por los gasoductos que tenía por debajo de los mares. El Nord Stream 1, que está funcionando, el Nord Stream 2, que los Estados Unidos lo boicotearon, lo bombardearon, y nadie quiere pagar el precio. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni Ucrania, mucho menos. ¿En qué condiciones? Estados Unidos, con todas estas donaciones, entre comillas, y aportes a Ucrania, ha endeudado a Ucrania, que expertos han dicho que todavía luego del 2080 todavía Ucrania no ha pagado todo lo que debe. O sea, Ucrania está vendiéndole su alma al diablo, prácticamente, con todas estas alianzas que está haciendo con la OTAN y con Estados Unidos. El tema, la moraleja que me deja de este conflicto es que nosotros también podríamos vernos en una situación parecida por presión internacional. Vladimir Putin anunció, y le fue bien, Rusia solamente ha perdido una guerra, y yo la tengo notificada, y que fue contra Finlandia, cuando eso era en la Unión Soviética. Eso fue en el 1939 y dio inicio a la guerra de invierno contra Finlandia, lo que demuestra que no hay enemigos pequeños. Un conflicto que, salvando la distancia, recuerda al de Ucrania,
Las reclamaciones territoriales soviéticas fueron la razón por la que se inició una ofensiva en la que las fuerzas de Stalin superaban 4-1 a la fuerza de Finlandia. O sea que por cada 4 soldados rusos había un finlandés. Muy inferior y también en recursos materiales. El mundo estaba esperando una victoria fácil y aplastante para el gigante soviético. Un país de poco más de 4 millones de habitantes. Pero no fue así. Las tácticas de guerrilla de los defensores finlandeses que inventaron y utilizaron profusamente los cócteles Molotov pusieron en serios apuros a los invasores. Estos, con una cadena de mando diezmada por las purgas estalinistas, lograron una victoria pírrica, histórica. Hicieron huir, le cedieron algunos metros a la Unión Soviética de su terreno, algunos kilómetros, pero no se vieron usadas como marionetas, históricamente, como ha pasado, que me meto en un país chiquito, pongo un gobierno títere, y ese país es independiente, entre comillas, como ha pasado con muchos países, que nosotros sabemos los casos. Como quiso hacer Estados Unidos en Venezuela con Juan Guaidó. Con Guaidó, quitar a Maduro, y Guaidó, ¿qué iba a hacer? Un gobierno títere. Sí, Guaidó. Un gobierno títere. Pero por si le faltaba agregar algo, a que Estados Unidos solo es amigo de sus intereses, en Venezuela, tanto que se luchó por sacar a Maduro, ya Estados Unidos tiene todas sus alianzas nuevamente con Venezuela, y el presidente es Maduro. ¿Por qué? Bueno, hay problemas con el petróleo. Venezuela es el tercer país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces hay que aliarse con Venezuela. Olvídate de que él es dictador, de que olvídate de eso. Necesitamos petróleo. Es un llamamiento a que vigilemos el conflicto que tenemos con Haití, que hoy en día es una broma, que hoy en día Haití es un hazme reír, que hoy en día Haití no tiene recursos, pero que hoy en día el presidente canadiense, no es el presidente, ¿cómo que se le dicen? Primer ministro. El primer ministro canadiense anunció $10 millones en ayuda para las madres y los niños haitianos, pero de este lado de la frontera se lo va a dar la ayuda. O sea, crucen para ayudarles las ayudas. Eso es un secreto a voces que todo el plano internacional está buscando la unificación de la isla, o que por lo menos sea República Dominicana que cargue con gran parte de los problemas que hoy en día tiene Haití. Hasta aquí mi comentario, muchachos. Bueno, ahí está el comentario aceptado de John. Yo pensaba que Aquiles me estaba esperando. Tú sabes que mi tema en la guerra, yo tengo la ventaja sobre ustedes, que yo soy un anciano, ¿verdad? No, se lo dijo usted. Un hombre joven. Yo soy un anciano que vengo de 2 siglos. Primero, vengo del siglo XX y pasé al siglo XXI. Ah, ok. No, que y ya del siglo XXI he consumido 22 años, 22 años. Ahí vamos nosotros. ¿Cómo te sumas sus años? Entonces, ¿Un año más, un año menos? De consumir vamos a poner consumir más de 30 en el siglo pasado y consumí 22 de este siglo. Lo que tenemos esa ventaja estratégica, sabemos lo que significaba la Unión Soviética y cómo se desarrollaba esa competencia, y cómo la Unión Soviética era le llamaban la cortina de hierro, ¿verdad? El telón de acero. Y entonces la Unión Soviética se expandía, y entonces había una confrontación en el mundo científico de la Unión Soviética con Estados Unidos, había una confrontación de la Unión Soviética en los deportes con los Estados Unidos, y entonces Estados Unidos hacía un submarino, entonces los Estados Unidos hacían otro submarino. Estados Unidos desarrolló los famosos aviones F-16, F-22, F-35, que son proezas de la tecnología, y los rusos desarrollaron el MiG. El MiG es con números nones, ¿tú lo sabías? No sabía, ¿no? No hay ningún Mi-22 ni Mi-20. Para poder diferenciar. Números impares. Números impares. Para diferenciarlo de los gringos. Tú algo mencionar la serie de Fibonacci. Sí. Bueno, la serie de Fibonacci. Okay. Los rusos son matemáticos. Su 35, su 57. Dentro de ese ámbito, ese contexto que Jay Guzmán y yo tuvimos el privilegio de ver, la Unión Soviética siempre nosotros la hemos visto como algo lejano,
Yo no he visto nunca el consulado de la Unión Soviética, la gente haciendo fila para buscar visa. Muy diferente. Dije que nosotros nos vamos para Rusia. En los años 70, ellos daban una beca. Y entonces esa beca era para estudiar en una ciudad que se llamaba Minsk, se llamaba. Minsk. Entonces todos los estudiantes dominicanos se iban a Minsk, que yo creo que es la capital de Bielorrusia, como tú bien dices. Minsk, sí. Y ahí entonces, ahí se firmaron un acuerdo. Estos muchachos famélicos que llegaban de América Latina a un país que tenía buenas carnes, buenas grasas, le daban unos tarros de grasa para que aumentaran de libra, porque eran flacuchos. Y ese invierno templado de Bielorrusia se lo comía y le daban unos potes de grasa. Tenga, te tiene que comer eso toda esta noche, eso toda la noche se come eso con pan, para poder meterle entonces fortaleza al cuerpo, que el cuerpo se desarrollara, porque ese frío para esos flacuchos que iban de Chile, que grasa, iban de República Dominicana de una ingesta baja, muchachos mal alimentados, cuando llegaban a la Unión Soviética, le decían, le tienes que comer ese pedazo de carne, que lo que parecía una goma con la que te daban una pela a ti. Entonces nosotros veíamos ese contexto de esas migraciones que se daban, pero dentro de eso se veía que los rusos, en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, ellos le hicieron la famosa Operación Barbarroja, y le hicieron 2 ataques en pinza. Y cuando entraron en esos ataques por pinza, lo que nosotros vimos fue que entraron por Ucrania. Y cuando ellos llegaron, los alemanes, a la ciudad de Ucrania, los recibieron con vítores y los recibieron con mucha algarabía. Y entonces eso no fue bien visto por Stalin. Stalin no vio eso bien. Que los ucranianos, que eran, Ucrania siempre ha sido una potencia alimenticia de 3 cosas: de trigos, todas las variedades de trigo, pero digo trigos en plural, cebadas para hacer la cerveza, el granero de Europa le llaman, y todo lo que tiene que ver con agricultura. Se dice en un inventario que hizo la FAO, o sea que la FAO es una dependencia, amigos televidentes que nos están viendo, de las Naciones Unidas, que se dedica a la alimentación, a analizar los aspectos de la alimentación de la humanidad, y ellos son los que pronostican una hambruna, necesitamos producir más yuca, más papa, etcétera, etcétera. Y la FAO hizo un estudio y determinó que la única tierra apta que existía en el planeta para darle alimentación más a la población, o sea que también veníamos discutiendo en esa época el concepto malthusiano. Malthus es un filósofo alemán del siglo XIX que decía, en una ecuación, una gráfica que hizo, que si la población seguía creciendo al ritmo que iba creciendo, la capacidad alimentaria no era suficiente para que eso, y se iba a producir entonces hambruna colectiva. Pero esto es un paréntesis, ¿verdad?, que voy a hacer. Dado el hecho del desarrollo tecnológico de nuevas técnicas de la agricultura, se cayó la teoría malthusiana y entonces la humanidad ha podido sobrepasar eso. Pero volviendo a Ucrania, entonces se hizo el estudio ese en la FAO y que se comenzó a analizar, pero ¿por qué aquí hay tanta tierra? ¿Por qué esta tierra es mejor que la mocana? Dije que la mocana es una tierra negra, dije que tú siembras la yuca y que si yo que la yuca, con una sola yuca le dan comida a 12 con huevo. No hay restaurante en Moca por eso. Entonces, en la FAO determinaron que esa gran extensión de tierra, Guzmán, tenía una dificultad. ¿Cuál era? Que la tenencia de la tierra se basaba en los clanes. O sea, que si habían 30.000 hectáreas con vocación agrícola, eso pertenecía al clan Medina, al clan Guzmán, al clan John Vidal. Y entonces eso tenía la dificultad en términos crediticios de que cuando tú vas a un banco, escucha esto, J. Guzmán, tú no eres sujeto de crédito. Y para tú producir, no importa la gama de productos que sea, y sobre todo la agricultura, tú necesitas financiamiento. Y esos financiamientos entonces se hacen a personas o se le pueden hacer a cooperativas, pero no se le hacen a clanes. Okay. No existe la figura jurídica que diga yo le voy a prestar 30.000 millones de dólares al clan Vidal, al clan Medina. Entonces se presentaba esa dificultad porque la tenencia de la tierra era una tenencia basada en clanes. De manera que ahí, oye esto, que ahora viene el filete para apoyar yo a John Vidal. Sí. Ahora viene lo bueno, no se quite de ahí esta cátedra, que es gratuita.
Usted no tiene que pagar esos 5 créditos de esta materia. Se hizo un dibujo de un polígono que lo hicieron los rusos. ¿Sabe lo que es un polígono, verdad? Un polígono, una figura geométrica. Y en ese polígono que va desde Portugal está encaramado en España, allá arriba. Y se mete por allá por Polonia, por Checoslovaquia, por Ucrania, un polígono, un dibujo. Sí, que se dice que ahí se concentra la mayor riqueza de la humanidad. Se dice que ahí está todo lo que es la riqueza del mundo, está ahí. Y hay un libro famoso que era secretario de Defensa del presidente Jimmy Carter, que le voy a dar un párrafo al presidente Carter más tarde, que tiene un home. Ya está tan deteriorado que lo metieron a un home. Brzezinski entonces trabajó en el gobierno de Carter y escribió un libro que se llama El Gran Tablero Mundial, que es un libro obligado para poder entender ese problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué decía Brzezinski ahí? Que habían potencias o hay potencias regionales. Una potencia regional es China. Japón posiblemente sea una potencia regional. Alemania no. Lo que pretendía era ser una potencia global. Rusia, una potencia regional. Y que la única potencia global que verdaderamente ha conocido la humanidad es los Estados Unidos de América. USA. Los Estados Unidos de América. Y en ese libro ahí dice por qué es una potencia global. Porque para tú ser una potencia global existe lo que le llaman un tablero de requisitos. Primero, tú tienes que tener una cultura que sea capaz de ser asimilada por los japoneses, capaz de ser asimilada por los africanos, capaz de ser asimilada y que tú puedes portar esa cultura. Esa música rock and roll de los Estados Unidos se ha exportado al mundo entero. Tú vas a una discoteca, no importa que sea en un sitio que le llamen Burundi, fácilmente te ponen a Bruce Springsteen, te ponen a Michael Jackson, te ponen una música que se ha globalizado. ¿Y por qué la gente podría preguntarse, la pregunta obligada que se hace Fran Medina, al lado mía, y Fran preocupado con una pregunta, no me la quiere hacer porque es tímido. Fran dice, ¿por qué hace Estados Unidos metido en una guerra que se está desarrollando a miles de kilómetros de su territorio? Ah, bueno, porque se definió lo que se definió lo que le llaman la civilización occidental. Todo el mundo usa ese concepto de que la civilización occidental, pero pocos saben lo que significa la civilización occidental. Y la civilización occidental es un grupo de países que abrazaron unos elementos comunes. La religión católica, tienen lo que le llaman la escolástica, el respeto a los derechos humanos, la democracia, y Estados Unidos es el líder de la civilización occidental. Y ante la imposibilidad de que los dos países de Europa con mayor vigor, con mayor fortaleza, asuman la defensa de Ucrania, que son Francia y Alemania, que se han quedado rezagados, liderando la comunidad del euro, entonces Estados Unidos, como líder de la civilización occidental a la que pertenece Francia, a la que pertenece España, a la que pertenece Alemania, va y mete sus manos peludas en ese conflicto. Dice, ante la debilidad de ustedes, yo como representante de ustedes me voy a meter en ese conflicto y voy a hacer la primera posta. Le voy a entregar los aviones, le voy a entregar los recursos a Zelensky para que combata un imperio que supo dejar en el terreno de juego, sepultado en el lodo, 20 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso se dice que la civilización occidental la representa Estados Unidos, ese grupo de países que ha abrazado la democracia, que ha abrazado la religión católica, que asumió la escolástica, el respeto a los derechos humanos, y que Estados Unidos representa ese liderazgo. Y entonces en ese libro, ya con eso termino, voy a cerrar este comentario, dice en este párrafo final, que después que Estados Unidos se reconoce que es la potencia global, se presentó el segundo problema, Jay Guzmán, ¿cuál era? Que no me lo quiere preguntar el compañero Fran Medina. ¿Cuál es el rol a desempeñar? O sea, ¿qué te toca a ti? Si es verdad que tú eres la potencia global, tú tienes que definir ese rol. Ese rol no puede ser de pau. Ese rol no puede ser de timidez. Ese es un rol que tiene que ser frenar a los árabes. A los árabes hay que frenarlo. Los árabes son un imperio, una vocación de expansión. El Islam hay que pararlo con 18 muros, más fuertes que los de Constantinopla,
con muchas ametralladoras y con hombres decididos, porque la vocación del Islam es expandirse hacia Occidente. Y Estados Unidos le ha dicho, no, ustedes no van para ninguna parte, hasta ahí llegaron. Entonces Estados Unidos representa esa civilización occidental y en eso entonces asume el rol de facilitarle, como estaba el presidente Joe Biden, que visitó Ucrania y que hizo un dibujo, porque no se sabe cómo llegó ahí, si fue en el avión presidencial, donde aparece Harrison Ford haciendo el papel de presidente, o si llegó por trenes, por unos trenes viejos, rusos, que todavía existen en esos territorios. Y entonces esta guerra, a decir de los expertos, parece que va para largo. John Vidal. Bueno, ellos frenaron a los medio orientales, excelente comentario, pero... Te mando la factura más tarde. Tú sabes que Afganistán tiene algo, y es el único país que ha hecho correr a los rusos y a los americanos. Le llaman el cementerio de los imperios, el gran Afganistán. Afganistán, y no es chiquito, ni no es chiquito, pero... O sea, no es gigante, no es grande, es pequeño. Ni es una potencia, pero los árabes, y con respecto al comentario de Olivo, los árabes concentran, esa parte del mundo, concentran todos los millones del mundo, o sea, los cuartos están ahí. Aunque, como yo decía en mi comentario... Ahí está la banca. Ahí está la tecnología. El petróleo. Ahí están ¿Tú sabes quién es el hombre más inteligente que ha dado el planeta? ¿Quién? El que escribió la teoría de los juegos. Anoten ahí, estudiantes, que yo no soy para siempre. Mi vida sobre la tierra es limitada. El hombre más inteligente que ha dado el planeta se llamaba von Neumann, que escribió las teorías de los juegos. Toda esa máquina que ustedes ven, con que ustedes están ahí escribiendo el día entero y chateando, toda esa teoría, todos esos algoritmos que aparecen ahí, son la consecuencia de los razonamientos de von Neumann, que existió en 1957 y que le aconsejó al presidente de los Estados Unidos de entonces que lanzara una bomba nuclear a Rusia para que no desarrollara otra bomba semejante a la que los gringos ya tenían, o sea, lo que los americanos la tenían. Y von Neumann, como consejero, le dijo, no permitan que los rusos tengan una bomba nuclear, ustedes deben tirarla ahora para evitar ese desarrollo, lo que no no consintió el presidente de Estados Unidos de la época. Usted sabe que hablando de, ya para irnos al primer corte comercial, ¿cuándo fue que estuvo para ti, Olivo, más cerca la Tercera Guerra Mundial? Cuando los soviéticos fueron a Cienfuegos de Cuba y pusieron unos misiles que apuntaban al corazón de Miami, a la calle de Manhattan, que se llama la Washington High, que uno iba a caer Washington High, y entonces ahí hicieron túnel y estaban todos asustados en Estados Unidos. Y Nikita Khrushchev, que estaba negociando, ¿tú sabes quién era el canciller del presidente Kennedy? No. Su hermano fue que negoció la paz. Le dijeron, ustedes quitan los misiles de Turquía, uno que tenían los americanos allá, y nosotros retiramos los misiles que están en Cienfuegos, Cuba. Y ahí finalizó la crisis de los misiles de 1963. Pero para que finalice con bien esa crisis de los misiles, Jonás, vamos a apagarlo porque esto va a prender en candela aquí. Se calentó esto.